escuchan, qué bueno. Vamos a comenzar con el devocional. Dudas, comentarios. Se escucha eco. Sí, ciérrale. Listo. Entonces, vamos a comenzar con el devocional del día de hoy, pero sin antes adorar a Dios. Vamos a darle honor y gloria al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo, por este momento que tú nos permites. Hoy tendremos en este devocional meditando tu palabra, Señor, entendiendo, abriéndonos el panorama, abriéndonos la mente, el alma y el espíritu. Padre, te damos gracias. Agradezco a todos los que hoy pudieron entrar, están en este momento compartiendo junto conmigo este tiempo contigo, Señor. No es un tiempo conmigo, es un tiempo a tu lado, Señor. Límpianos nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente para recibir tu palabra. Bendecimos a tu Espíritu Santo que está con nosotros en esta tarde, llenándonos de tu gran amor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Vamos a comenzar. Vamos a darle gloria a Dios. Vamos a 2 de Corintios 6. En la versión que tú tengas está excelente. Y antes que nada, permítame un segundo. Creo que aquí tenía un pequeño repaso de menos de un minuto. ¿Qué es lo que Pablo nos habló en la carta pasada, verdad? Nos hablaba del cuidado que tenemos que tener en el cuerpo, en el espíritu, en el alma, que es un anhelo en nuestro corazón que ya el Señor venga, porque nuestro anhelo es mejor estar allá que estar aquí, y eso es parte importante. Entonces también ya sabemos cuál es la dinámica de un amén, de una afirmación, de una palabra rema, o que tú estás entendiendo el mensaje, es darle like a uno de los emoticones azules que está allá abajo, y eso me va a hacer saber que tú estás entendiendo y tomando en serio el mensaje. Y bueno, Pablo, ¿verdad? Dice que al último dice que somos embajadores, ¿verdad? Somos reconciliadores con el mundo, ¿verdad? Y eso nos hace importantes, nos da un calificativo como hijos de Dios, como reconciliadores y embajadores del nombre de Cristo. Entonces, el atributo de Dios es puesto en nosotros, pero todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por Él mismo, lo ha hecho por sí mismo, por amor de nosotros, por amor al Hijo, ¿verdad? Y por amor a su creación. Entonces, vemos ahora en el capítulo 6 lo que el apóstol Pablo nos está diciendo ahora. ¿Tienes tu Biblia ahí? Dale amén. Dice la Escritura: así pues, nosotros como colaboradores suyos, les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Yo quiero detenerme aquí. Yo quiero detenerme porque solamente este verso nos está hablando de muchas cosas. Ya hablamos, amén, hermano Raúl, bienvenido. Ya hablamos de lo que Pablo está diciendo en esta segunda carta. Es una defensa, un llamado, una exhortación, presentando, ¿verdad? Que él no tiene que presentar ninguna carta de recomendación porque su única carta son ellos mismos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos las cartas de recomendación, ¿verdad? De los siervos de Dios para con Dios. Entonces dice Pablo aquí en el verso: así pues, nosotros, colaboradores suyos, les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Fíjese, la vida cristiana es algo serio y profundo, porque conlleva muchas cosas: la obra de Dios, al Hijo de Dios y el tesoro y el regalo de Dios que Dios nos ha dado. Quiere decir que esta gracia que hemos recibido no la tomemos a la ligera, porque eso es lo que estaba tomando el pueblo de Corinto. La gracia de Dios la estaban tomando a la ligera. Por eso, cuando hay orden en una iglesia, cuando nos sujetamos
¿verdad? A la visión que Dios tiene para cada iglesia. Dios nos muestra que todos estamos cuidando de esta gracia, porque no este es el juego o la forma en la que tenemos que estar juntos o reunidos en la iglesia, ¿verdad? Solamente porque nos gusta el lugar, porque se oye bonito, porque cantan bien, porque así me aceptan, porque ahí sí me escuchan. No, estamos ahí porque la gracia de Dios nos ha alcanzado y nos ha llevado a tal lugar. ¿Para qué? Para que nosotros edifiquemos unos con otros. Usted es parte del cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan que ayer hice un ejemplo? Sáquese el corazón y el corazón afuera no puede estar Dice Jackie que bombeando. alguien se conectó y tiene prendido su audio. ¿Puedes verificar? Le puse que si todavía se escucha y me dice que sí. A ver, permítame un segundo. Dice la hermana Jackie que todavía se escucha por ahí ruido. ¿Todavía se escucha? Sí, de este lado no creo que seamos nosotros porque no escucho ningún ruido, un eco. Probablemente sea su celular o su equipo. No tengo idea que sea. ¿Por qué no sale y vuelve a entrar? Ajá. ¿Por qué no sale hermana Jackie y luego vuelve a entrar? Y pregunta si los demás también están escuchando eso. ¿Alguno escucha eco? Por último, si alguno escucha eco, salgas y vuelve a entrar. Dice Marilu que sí se escucha eco. Entonces, ok, yo voy a salir porque no voy haciendo que soy yo, que soy la que me invitaste. No, es que no sé, yo no escucho ningún eco aquí, no tengo nada cerca, o a menos que... ¿La computadora no tienes Facebook y Facebook en el celular? Que sean dobles. A ver. Los tuyos a lo mejor es... Discúlpenme. Es que ya no estoy. Dice que no escuchan. Entonces, los que escuchan eco, por favor salgan y vuelvan a entrar. Salgan y vuelvan a entrar. Y bueno, sigo adelante. Entonces, Pablo nos está diciendo de esta forma, exhorta a los corintios, a pesar de los errores y de las dificultades, ¿verdad? A que no tomen esto así a la ligera, la gracia de Dios. Y dice, pues ustedes deberíamos de unirnos, ¿verdad? De estar... Excelente, muy bien. Ya. Dice que hay problemas de audio. Dice, unos escuchan bien, probablemente sean sus equipos. Y bueno, sigo adelante. Entonces, nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Nos edificamos, no estamos en ese lugar solamente porque es como yo lo que yo quiero, o no es lo que yo quiero, no. Estamos ahí porque Dios nos envió para edificarnos unos con otros. Por eso, esa gracia que usted tiene de parte de Dios le va a ayudar a usted para habilitarlo y bendecir a otros. Por eso, esa gracia que está dentro de nosotros, como dice el capítulo 5, hay un tesoro en vasos de barro. Somos tan imperfectos, pero dentro de nosotros hay un tesoro que es la presencia de Dios, que es lo que nos ayuda a animar a otros y a bendecir a otros. Por eso Pablo dice, en otras palabras está diciendo, no menosprecien la gracia que Dios les ha dado. Probablemente mi voz se detenga porque no entiendo, no sé qué esté pasando. Salgan los que escuchen mal y vuelvan a entrar. Entonces Pablo nos anima de esta manera, ¿verdad? Que no lo recibamos en vano. Porque no, en vano sería como darle muy poca importancia a lo que Dios ha depositado en ti. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos muy agraciados por Dios? Pero que nosotros no tenemos gracia, es la gracia en nosotros, pero es la de Dios, que nos hace hacer las cosas que hacemos por amor a Él. Y luego dice Pablo en el verso 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este es el momento donde nosotros decidimos caminar este camino correctamente.
no haciendo en vano la gracia que Dios ha depositado en nosotros. Este texto es un parte del Antiguo Testamento donde nos habla de esto. He aquí ahora es el tiempo aceptable, es aquí la hora, el día de salvación. Hoy es un día de salvación. Cuando uno entiende estas palabras, nos habla de lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, que es la gracia de Dios mismo a través del sacrificio de Cristo. Dice verso 3, dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperiado. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros no deberíamos ser de tropiezo para nadie. Al contrario, para que el ministerio por el cual Dios te ha llamado no sea estorbado, vituperado, maldecido. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros, el cuerpo de Cristo, nos ponemos tropiezo. Somos como los cangrejos, ¿verdad? Métenlos en una cubeta y el que quiera salir, pues lo van a bajar. Y no es así, por eso nosotros no estamos en ocasión de tropiezo con nadie. Para que nuestro llamado, aquí dice el ministerio, pero su llamado no sea estorbado. Entonces, usted sea de testimonio y de ejemplo, porque la gracia, Pablo comienza con la gracia, y esa gracia es la que Dios ha depositado sobre usted y yo. ¿Cuántos tenemos gracia? De parte de Dios, no de parte nuestra, porque nosotros no tenemos nada divino en nosotros. Es Dios que ha puesto su divinidad de cuidado en la gracia a través de su Hijo. Luego dice, verso 4, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Fíjese, dice Pablo que usted y yo nos recomendamos por estas áreas que actúan en nosotros. Fíjese, en mucha paciencia. Necesita el pueblo de Dios y la iglesia de Dios tener paciencia. No podemos ser tan acelerados siempre. En tribulaciones, en necesidades y angustias, que seamos reconocidos como aquellos que pasan tiempos difíciles, pero lo pasan con calma, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Luego dice, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Fíjese las características de un verdadero cristiano. Cuando sabe atravesar, cuando sabe pasar, cuando entiende que su llamado tiene que ser probado, atraviesa este tipo de circunstancias a través de su diario vivir. Por eso esa gracia que Dios ha depositado en ti hace que y actúa en ti para que tú puedas pasar todas estas dificultades. Es la gracia de Dios, la cual dice Pablo, no la tomen en vano, porque esa gracia les ayudará a ustedes a enfrentar todo tipo de dificultades. Y luego dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad. Yo me quisiera parar un poquito aquí. La longanimidad es pasar las pruebas sin quejarse. Longanimidad representa pasar las pruebas sin quejarse. Entonces, ¿ese es un nivel? No. Esta es la madurez que cada creyente debe de tener. La pureza, la ciencia de parte de Dios, el pasar las pruebas sin quejarse, la bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero. Entonces, fíjese, pareciera el estándar
pero no lo es. Esta es la esencia de la gracia de Dios que actúa en cada creyente que aprende a vivir según la voluntad de Dios y que conoce que tiene que enfrentar todas estas cosas para ser purificado, para ser transformado, para ser revestido. Recuerde que también eso es lo que hablaba la otra carta. Capítulo 5, ¿verdad? Para ser revestido. También nos habla que esto nos ayuda a crecer en esperanza. Y luego dice, en el Espíritu Santo y en amor sincero. ¿Cómo es el amor sincero? Yo puedo actuar con amor sincero contigo. Actuar. Pero verdaderamente, ¿es eso que yo ya poseo? ¿Es algo que yo ya tengo porque he aprendido a trabajar en esas áreas que yo necesito trabajar? Entonces, cuando el Espíritu Santo en amor sincero nos lleva a hacer estas cosas, se ve reflejado la gracia que Pablo está diciendo. No la tomen en vano, hermanos, porque esto es poder de Dios. En otras palabras, esto es poder de Dios que actúa dentro de nosotros. Entonces, estas dificultades que el apóstol Pablo y que experimentó son parte de la madurez. No es el estándar, es la transformación que hace Dios en su espíritu a través de aquel o de aquella que desea ser transformado y cambiado y que desea obedecer. Seguimos, verso 7. Lo dice, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Dice, actuaremos en verdad en todo tiempo, con el poder de Dios, con armas de justicia. ¿Cuál es la arma de justicia? La palabra de Dios, que nos ayudará a actuar a diestra y siniestra. Del lado por donde nosotros vayamos, la palabra de Dios nos va a ayudar a nivelarnos y Dios nos va a dar gracia. Dice, para honra o por deshonra, por mala fama o por buena fama, como engañadores, pero veraces. Quiere decir que aunque los ojos del mundo nos vean diferentes y que nos tomen como ellos quieran tomarnos, el poder de Dios actúa sobre nosotros. ¿Por qué? Porque somos veraces para hacer las cosas. 9. Como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Por quién? Pues por Dios. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Fíjese, el estándar del mundo, Satanás y la gente que él influye para hacernos daño, su pensamiento es vernos sobajados. Y aunque ellos nos vean así, el poder de Dios que actúa en nosotros a través de la gracia nos hace capaces, mas no muertos, como dice Pablo, porque ese es el poder de Dios sobre su vida y sobre mi vida. Dice verso 10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Perdón, ya lo leí. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Fíjese cómo actúa la gracia en usted y en mí. Cómo es lo que Pablo le está diciendo a los de Corinto. Fíjense, todo lo que ustedes hicieron y no se dieron cuenta que tomaron en vano la gracia, porque esto era para edificar y para que ustedes maduraran y crecieran y fueran revestidos y vieran la salvación que Dios ha traído a sus vidas. Es lo mismo que nos está diciendo a nosotros. Es lo mismo que te está diciendo a ti y a mí. Dice, mas poseyéndolo todo. En vida probablemente nos veamos caídos, desesperados probablemente para otros, pero todo lo poseemos en Cristo Jesús, que Él es Salvador nuestro, Rey nuestro y Señor nuestro.
Verso 11. Dice, nuestra boca se ha abierto a ustedes, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Nuestra boca se ha abierto a ustedes, hablando que Dios ha traído el mensaje a ellos, como ustedes han escuchado el mensaje por medio de otras personas. Dice, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. ¿Qué quiere decir Pablo? Que el siervo de Dios, que tiene esta gracia, aprende a amar a otros, a pesar de la ofensa, a pesar del pecado, a pesar de las actitudes, porque Pablo se presenta ahí con actitudes malas, con actitudes no aprobadas por Dios. Y Pablo dice, nuestro corazón se ha ensanchado. Habla de ese nivel de amor que tú puedes tener para aquel que peca, para aquel que falla, para aquel que te ofende, para aquel que te da la espalda, para aquel que habla mal de ti, para aquel que te hirió, que no te hizo mal. Pablo habla de ese ensanchamiento del corazón. Si alguna vez has hablado con Dios y si alguna vez le has pedido algo, pídele a Dios que te muestre y te haga sentir su corazón para que tú aprendas a amar lo que Él ama. Dale amén, dale gloria a Dios. Dale un amén a esto, porque una cosa es que sepamos los proyectos de Dios, pero la otra es que tú sientas el corazón de Dios, que sientas lo que Él ama, lo que Él desea, lo que Él anhela por aquellos que están perdidos. No, Jesús estando en la cruz, no oró y dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Una oración de amor y de perdón, porque aquel que ama sabe perdonar. Por eso a nosotros se nos anima y se nos motiva a aprender a perdonar, hermanos. Aprendamos a perdonar. Dice, no están estrechos en nosotros, verso 12, pero si son estrechos en nuestros propios corazones. ¿Verdad? Ustedes todavía no han practicado, pero verdaderamente en el nuestro podemos apreciar el amor de muchos. Les amamos. Nos amamos de verdad. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos les hablo, ensánchese también ustedes amando a otros. No hay de otra, aprendan a amar a otros. Esta es la invitación, dice, nosotros les amamos, pero también les amamos, tanto les amamos que les invitamos, ¿verdad?, a que amen y se ensanchen de esta manera. Ahora Pablo pasa al verso 14 y luego Pablo dice esto: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿De qué nos está hablando? Aquí ahorita lo dice. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Fíjese, hermano, nos habla de esa contaminación que podamos tener con otros, que nos podamos relacionar con otros que no conocen de Dios, que nos contaminan, que no nos edifican. Pero es muy puntual Pablo cuando dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. No está diciendo que no compartamos con los demás. Lo que está diciendo es como se lo dijo a Jeremías, ¿verdad? Al profeta Jeremías. Que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Porque si ellos se convierten a ti, te vas a contaminar. ¿Amén? No, al revés, si tú te conviertes a ellos, te vas a contaminar. Perdón, si tú te conviertes a ellos, tú te vas a contaminar. Es cierto, gracias. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Hermanos, aprendamos. Mire,
En el mundo nos han dicho, dichos así como este: júntate con alguien que sepa más para que te ayude. Junta con alguien que puedas aprender. Porque si te juntas con alguien que no funciona, que no sirve, que va a ser de mal testimonio para ti, pues vas a caer en la trampa. Entonces Pablo nos está diciendo que tenemos que usar esa gracia para seguir capacitándonos. No es que ignoremos a aquellos, es que nosotros crezcamos a la par con otros que tienen experiencias. Por eso esta coinonía nos ayuda a crecer en la fe, porque damos testimonio de lo que Dios está haciendo en nosotros. Como dice la hermana Marilú, aprendamos a discernir lo bueno y lo malo, pero tomemos lo bueno y desechemos lo malo. Y luego Pablo dice, verso 16, casi terminamos: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Está haciendo comparaciones. Está haciendo comparaciones Pablo. Dice, porque ustedes son el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Fíjense, este verso me gusta muchísimo. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Fíjese, ¿dónde quiere habitar Dios? En nuestros corazones, en nuestras vidas. ¿Cómo podría Dios habitar si nosotros siempre nos estamos contaminando de lo malo del mundo? Fíjese, la costumbre de la gente que no conoce de Dios habla de todo lo malo. Tanta maldicencia que hay en su boca, tantas malas experiencias que lo hablan como si fuera normal. ¿Por qué la gente sí puede hablarnos de esas cosas y nosotros no hablar de lo que ya sabemos, de lo que ya tenemos? ¿Cómo es que va a actuar esa gracia en nosotros si no presentamos el testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros? Es esa gracia que nos ayuda a levantarnos, ¿verdad? Dice ¿qué igualdad o qué compañerismo hay entre uno y del otro? Porque si nosotros escuchamos esas cosas y nos quedamos, estamos compartiendo la justicia con la injusticia. Deberíamos de compartir justicia. También tenemos que hablar de lo que nosotros sabemos. ¿Habrá otra cosa que podamos hablar, hermanos, si no es de Dios? De las experiencias, de dónde nos sacó, cómo Dios nos ha prosperado, cómo Dios nos ha sanado, cómo Dios nos ha abierto el panorama, cómo Dios nos ha promovido. La gente va a hablar de sus cosas, porque nosotros no hablar del Dios que nos ha salvado en lo espiritual y en lo terrenal, nos ha mostrado su gracia y su favor. Por eso Dios quiere habitar entre nosotros. Dice, y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Seremos su pueblo si nosotros tenemos esta conciencia que va más allá de lo que nosotros creemos. Amén. Por lo cual dice el verso 17, salid, dice, salgan de en medio de ellos, apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré. Oh, alabado sea el Señor por estas palabras, porque nos dice que no nos debemos de contaminar. Y algo que Dios hacía con el pueblo de Dios esos 40 años en el desierto, es que porque no se podían estancar en un solo lugar, porque imagínense toda la contaminación que 2 millones de personas hacían en ese campamento. Imagínense los aromas. Dios siempre procuraba mantener a su pueblo limpio, purificado. Por eso tenemos que estarnos renovando. Por eso tenemos que conocer que la gracia que Dios ha puesto en nosotros es para que nos renovemos en el Señor. Dice verso y último. Fíjese, esta es parte también importante.
y seré para ustedes por Padre. Y ustedes me serán como hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Oh, ¿por qué no le das gloria a Dios? Fíjense, esto es lo único que Dios nos pide a nosotros, que nos guardemos, porque Él será nuestro Dios y nos avisa y nos dice: apártense de en medio de ellos, no toquen lo inmundo, porque yo los voy a recibir y ustedes serán para mí como mis hijos y yo seré para ustedes como su Padre, dice el Señor Todopoderoso. Ahora Pablo, para cerrar, Pablo les está diciendo a los corintios: no se contaminen con lo que escuchan, no se contaminen y se relacionen con aquellos que no los edifican. Si a veces es difícil quitarnos los malos hábitos a nosotros, imagínense que si nos juntamos con aquellos que tienen peores malos hábitos, ¿cómo nosotros podremos salir adelante con esto? Recordando la palabra de Dios, recuerde lo que Dios le ha prometido a usted. Recuerde lo que Dios le ha prometido a usted ahora en adelante. Dele la gloria a Dios, porque Él espera que sus hijos obedezcan. Por eso se acuerda que en el capítulo 5 nos decía que algún día compadeceremos en el tribunal de Cristo. Pero ¿quién va a estar ahí? Los que estemos revestidos, renovados, transformados y no desnudos. Los desnudos no van a ser sus hijos. Van a ser las simples criaturas que no quisieron obedecer. Y los hijos estaremos delante del Padre y seremos juzgados. Y dice que todo esto será llevado a la luz, expuesto por nuestras buenas y malas obras. Entonces ahí, como ya somos justificados en Dios y hemos aprendido a vivir en longanimidad, hemos aprendido a vivir en tiempos adversos y difíciles, y por amor del Espíritu Santo, la gloria de Dios se manifestará, porque la gracia de Dios está en usted y está en mí. Amén. Dale gloria a Dios, porque Él es la gracia que usted necesita para que usted viva según el plan y el propósito de Dios en Cristo Jesús. Algún día compadeceremos delante de Dios y saldremos revestidos, capacitados, habilitados para estar con Cristo en toda su gloria, en todo su esplendor. Pero mientras, este cuerpo que se duele, a lo mejor será probado, será pulido. Pero aunque estemos siendo envejecidos en nuestro cuerpo, saldremos victoriosos, porque algo nos espera en el cielo, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Por eso dice: y habitaré y andaré entre ellos. ¿Quieres que Dios habite contigo y ande contigo? Obedece a tu Padre Celestial como yo quiero hacerlo. Vamos a orar para terminar en esta noche. Señor, te doy gracias por lo que has depositado en mí y has depositado en mis hermanos. Gracias por la gracia que nos ayuda a actuar para bien y no para mal. Señor, te damos la gloria y la honra, porque tú eres bueno y porque tu gracia nos ha alcanzado para siempre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermanos, hemos terminado este devocional meditando la palabra, porque la estamos meditando. Estamos analizando lo que Dios está diciendo para cada uno de nosotros. Verdaderamente, sepa usar la gracia que Dios ha depositado en usted. Buenas noches, Dios me les bendice, que tengan una excelente noche. Sí, hay mucho que agradecer, sea agradecido, sean agradecidos con el Señor, porque Dios nos ama. Amén. Que tengan una bendecida noche, sigan orando, sigan leyendo su palabra, mediten en estas palabras, no lo dejen en vano, ¿verdad? Como dicen, no tomen en vano esta gracia que Dios ha depositado en ustedes. Hasta luego, buenas noches. Si quieren hablarme, envíenme un mensaje, yo estaré aquí al pendiente. Saludos.